Ahí vamos. Buenos días, estimados chicos. Buenos días, profesor Gonzalo Bolaños. Bienvenidos a la clase de bioquímica de la quinta semana de la quinta unidad. Es decir, que nos queda una semana más y terminamos, ¿no es cierto? Y ya tenemos todas las clases correspondientes a la quinta unidad y entramos a la sexta unidad. Estimados chicos, como es de su conocimiento, ya habíamos visto las anteriores clases monosacáridos, disacáridos, y a esta clase nos toca ver los polisacáridos. En esta clase estoy acompañado con el licenciado Gonzalo Bolaños. Somos parte del área de ciencias exactas. Entonces, chicos, ¿alguien puede recordarme la clase anterior qué nomás vimos? Creo que fue sobre los disacáridos, dicen. Chévere, algunos ejemplos de disacáridos. ¿Quién sabe? Los derivados que era la lactosa y algo así. Ya, chévere, otro. Sacarosa, ¿no es cierto? Lactosa era la glucosa y la galactosa, ¿no es cierto? La sacarosa era la fructosa y la glucosa. Y habíamos visto una introducción a los... Ajá. Habíamos visto una introducción a los polisacáridos, ¿no es cierto? ¿En dónde nomás encontramos polisacáridos? Los azúcares. ¿Qué fue, Juan? No, los azúcares generalmente son disacáridos. Polisacáridos encontramos... ¿Se acuerdan que habíamos visto que era la quitina? La quitina era la estructura que recubre al camarón, ¿no es cierto? Ya. ¿Sí? ¿Cuál otro ejemplo? ¿No se acuerdan? No. Repita la pregunta, Alicia. No Ya verás. ¿En dónde nomás podemos ver que están aplicados los polisacáridos? ¿O dónde un ejemplo de polisacáridos? La quitina, ¿no es cierto? Que está en la cáscara del camarón. Otro. La celulosa, el almidón. Exacto, en la celulosa, Almidón. ¿no es cierto? La celulosa te permite Almidón. hacer el recubrimiento de diferentes plantas, ¿no es cierto? En el almidón y en el péptido glucano, que es aquí es la pared que protege al núcleo de la célula, ¿no es cierto? Entonces vamos a proyectarles... Quitina, dicen. ¿Ya? Vamos a proyectarles. Chévere. Inhabilitemos y empezamos. Entonces, como les dije, continuamos con la misma destreza, criterio de desempeño y vamos a ver los polisacáridos. Ahora vamos a definir los ejemplos que vimos, ¿cierto? Entonces tenemos el glucógeno, que el glucógeno se encontraba en los animales. Generalmente tiene un enlace peptídico, que les llamamos enlace O peptídico, ¿no es cierto? Alfa 1,4 y alfa 1,6 en las diferentes cadenas, ¿no es cierto? Tenía la función de saturar las cadenas. El almidón que se encontraba en las plantas, la amilopectosa, que se encontraba en la glucosa generalmente, la amilopectina, la glucosa con enlaces alfa 1,4 y alfa 1,6, y estructurales. Bueno, lo de arriba que habíamos visto es de reservas, ¿no es cierto? ¿Qué significa reservas? Que tienen la capacidad de acumular energía. Es utilizado para reservas. Entonces, el glucógeno son las reservas de los animales, el almidón es la reserva de las plantas, como amilosa y amilopectina. Y ahora estructurales como la celulosa, que es la encargada de proteger a las plantas, ¿sí? La celulosa, y es la que se forma principalmente en las plantas, y la quitina que es la protección de los artrópodos, por ejemplo, de los escarabajos. Me va a desayunar, viejo tonto. Y bueno, y de todos los camarones, ¿sí? Del camarón. Yo una vez hice fundas, extraje la cáscara del camarón, le sequé, le molí, le puse una mufla, después le puse ácido clorhídrico y se hizo una solución. Después le expandí en un vidrio de reloj y conseguí unas fundas en base de quitina, son unas fundas biodegradables. Y los heteropolisacáridos, que es el péptido glucano, que es de la pared bacteriana, lo que les había dicho, y los glucosaminoglucanos, que se unen a las proteínas formando proteoglucanos, importantes componentes que generalmente se encuentran en las matrices celulares. ¿Ya?
Entonces vamos a ver el glucógeno. Como ustedes pueden ver la imagen que se encuentra acá abajito, déjenme coger el puntero. El glucógeno, como lo habíamos dicho antes, tiene un enlace tipo 1,4, ¿no es cierto? Alfa 1,4. Pero las ramificaciones tienen un enlace alfa 1,6. Entonces, ustedes pueden ver acá, es un enlace alfa 1,4, ¿no es cierto? Pero donde están los puntitos negros son las ramificaciones. ¿Qué se conoce como ramificaciones? Las ramificaciones son aquellas que salen de la estructura principal, ¿sí? Chicos, si algún rato se va al internet, por favor me avisan, ¿ya? No le escucho o alguna cosa, ¿ya? Entonces, es muy ramificado. Una ramificación puede tener hasta 10 residuos. Vamos a ver acá en la estructura que vemos acá a la derecha. Miren, cómo se hace el enlace en el carbono 1 y aquí se hace en el carbono 4, ¿no es cierto? Entonces, miren, aquí tenemos un enlace alfa 1,4. Pero, sin embargo, tiene ramificaciones. Y las ramificaciones se unen en el carbono 1,6. Acá está el carbono 1 de la cadena más larga. Y aquí está el carbono 6, ¿verdad? Aquí está 1, 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Y acá arriba tenemos el carbono 6, ¿no es cierto? Entonces, tenemos una ramificación. Pero las ramificaciones, ¿qué función tienen? Las ramificaciones tienen la función de hacer una estructura más compacta, ¿sí? De tener la capacidad de compactar aún más las moléculas para darle una mayor resistencia. Recordemos entonces, el glucógeno va a tener, a lo largo de su cadena, va a tener enlaces alfa 1,4 y las ramificaciones va a tener enlaces alfa 1,6. ¿Ya? ¿Está claro hasta ahí, chicos? Ya, continuamos. Entonces aquí le vemos un poquito más grandecito lo que dice, ¿no es cierto? Le podemos ver cómo está el enlace principal con enlaces alfa 1,4, que esta es la cadena principal, alfa 1,4, y acá tenemos los enlaces alfa 1,6, que son de las cadenas secundarias, alfa 1,6, y de estos enlaces alfa 1,6 también salen otros enlaces alfa 1,6, ¿ya? La característica del glucógeno. ¿Dónde encontrábamos el glucógeno? En los animales, como reserva en los animales, como grasa, ¿no es cierto? Nos ayuda a tener reserva de alimentos como grasa. Animales somos incluidos nosotros, ¿no es cierto? Continuamos. Agregando, Brian, para todos los jóvenes, el glucógeno, como dice, es una sustancia de reserva, es una sustancia generalmente tenemos en el hígado. En el hígado que generalmente podemos consumir de res, de los porcinos, ahí generalmente tenemos el glucógeno, ¿sí? Sigan más. Muchas gracias, profe Gonzalito. Ahora vamos a ver el almidón. El almidón es la reserva en las plantas. 50% de los glúcidos ingeridos por el hombre, es decir, de que nosotros consumimos un montón de almidón, ¿no es cierto? El almidón de la papa, por ejemplo. Se puede sacar el almidón de la papa. Me hubiera encantado hacer esta práctica porque no se necesita mucho. Se necesita triturar la papa, poner un ácido y se extrae el almidón de la papa y se puede tener como un ejemplo, ¿no es cierto? Y esperemos de que para el siguiente año podamos hacer diferentes experimentaciones y poder aprender. Para el caso de la amilosa tiene un enlace alfa 1,4. Mientras que la amilopectina, la glucosa tiene enlaces alfa 1,4 con ramificaciones alfa 1,6. Tienen la capacidad de tener hasta 30 residuos, es decir, de que de una cadena principal puede sacar hasta 30 residuos, ¿sí? Como nosotros podemos ver en las estructuras, como podemos ver en las estructuras, Estudiante, haga silencio. los enlaces que tenemos aquí es enlace 1, 1, y acá tenemos enlace 4, ¿no es cierto? Miren, tenemos enlaces alfa 1,4 con algunas ramificaciones, con este ejemplo de acá, CH2. Cuando ustedes le vean de que se une al CH2, cuando le vean que se une al CH2, enseguida tiene que decir es enlace 1,6 o enlace al menos 6 del compuesto que estamos analizando acá. Y analizan el de acá arriba y en este caso el enlace 1, ¿no es cierto? Entonces tienen la capacidad de identificar que es un enlace 1,6. Miren. 1,4, 1,4, 1,4, 1,4, 1,6. Esto es muy fácil de identificarlo, ¿no es cierto? Tenemos el ejemplo de la amilosa acá abajito. Ustedes pueden ver cómo se va construyendo la estructura
en una forma de espiral, ¿no es cierto? En donde en el centro se encuentra la cadena principal de que generalmente tiene enlaces 1,4, perdón, y sus ramificaciones obviamente van a tener enlaces 1,6, ¿sí? Entonces, podemos encontrar de que la amilosa se encuentra en las plantas y la consumimos nosotros como el 50% de nuestras dietas. Ahora vamos a ver la celulosa. La celulosa es una estructura protectora, ¿no es cierto? Como lo habíamos dicho. La celulosa, ¿en dónde se encuentra? Se encuentra en las plantas, ¿sí? ¿Y qué tipo de enlace tiene la celulosa? La celulosa tiene un enlace tipo beta, si no es alfa. Recuerden de que alfa, ¿cómo eran los OH? Eran hacia abajo, ¿no es cierto? Pero beta, uno es hacia arriba y el otro es hacia abajo. Tiene un enlace beta 1,4 de la glucosa. Quiere decir que la celulosa está formada por dos moléculas de glucosa con un enlace glucosídico beta 1,4. Beta era cuando es hacia arriba y unido con el OH de la glucosa que está acá abajo, ¿no es cierto? Entonces nos da la posibilidad de formar estructuras que tienen una característica fibrosa, ¿sí? Fibrosa que nos ayuda a proteger a las plantas. Acá podemos ver según la estructura de Fischer cómo se da este enlace alfa 1,4, en donde el enlace peptídico está acá arriba, ¿no es cierto? Pero sin embargo, para compartir electrones y poder tener una mayor estabilidad, se da una nube electrónica que habíamos visto en los enlaces metálicos, ¿no es cierto? Ese moreno tiene careta, ¿dónde ve Alicia? Enlaces metálicos, y tenemos algunas estructuras de que nos ayudan a tener estabilidad. Por ejemplo, los OHs que se encuentran libres en este oxígeno que van a tener un par, ¿no es cierto? Tienen la función de tener una resonancia y ayudarle a la estabilidad de la molécula con los electrones que se encuentran libres del OH de acá. Entonces, esto le permite que la molécula llegue a tener una gran estabilidad y aparte nos ayude como una barrera muy fuerte y protectora. Es decir, de que va a resistir una gran cantidad de solventes como el agua. Imagínate que no tuviera estos enlaces que ustedes ven acá, estos, que se ven estas linitas azules. Moreno carejil. Podrían ser solventes, ¿no es cierto? Silencio. Podrían ser solventes. Como les decía, entonces estos enlaces, estas linitas azules que ustedes ven acá, si ustedes se fijan, ese puntito blanco que ustedes ven al final son electrones libres, ¿no es cierto? Son electrones que quedaron libres de la unión de las moléculas y tienen la capacidad de jalarle a la otra molécula para que pueda tener una estabilidad, para que cree una nube de electrones que habíamos hablado de los enlaces covalentes y se puedan atraer entre ellos con la finalidad de que su estructura sea mucho más fija. Y al tener una estructura mucho más fija, por lo tanto va a ser más estable. Si no tuviera estos enlaces que les estoy señalando, probablemente la estructura de la celulosa podría ser soluble en agua. Es decir, de que como no es tan fija, al rociarle un poco de agua, se rompería esta estructura. O tal vez un solvente un poco más como una lluvia ácida que tenemos en la actualidad por el calentamiento global y las plantas se derretirían. Pero gracias a estos electrones que quedan libres, las moléculas se vuelven mucho más estables y nos ayuda a que realmente puedan las plantas sobrevivir y mantener sus estructuras, ¿sí? Entonces recordemos de que la celulosa tiene enlaces de glucosamídicos beta 1,4, ¿sí? No tiene ramificaciones la celulosa, ¿no? A diferencia del glucógeno que sí tenía ramificaciones y a diferencia de la amilosa que también tenía ramificaciones. Entonces ahí podemos ver una fibra de la glucosa, perdón, de la celulosa que ha sido aumentada muchas veces por el microscopio. Si ustedes se pueden fijar cuál es la característica principal de estas fibras, es de que son líneas rectas, ¿no es cierto? No son retículos. Sí, le voy a intentar graficar para que ustedes puedan ver un poquito mejor. Son líneas rectas, ¿no es cierto? Son líneas rectas de que entre varias estructuras celulósicas van a comenzar a formar como Ahí, cara abuelito. mientras que en otros compuestos que habíamos visto, como por ejemplo el glucógeno, teníamos estructuras así, ¿no es cierto? Así, ramificadas, ¿no? Pero miren cómo se puede observar en esta imagen como son rectas, ¿no es cierto? Y eso quiere decir de que no tienen ramificaciones. Recordemos entonces, la celulosa no tiene ramificaciones. Y vamos a ver un poco en este caso, de las proteínas glucosidadas, en donde
si es cierto que es un poco más compleja sus estructuras, no debemos asustarnos, puesto que está identificado en cada uno de las imágenes que vemos aquí a la izquierda, cómo se van clasificando las glucoproteínas. En este colorcito negro, las que utilicemos este colorcito negro y este hexágono, va a ser la glucosa. La que tiene el hexágono rojo tenemos las estructuras de la glucosa nitrogenada, manosa, galactosa, fructosa y galactosa nitrogenada. Entonces, la finalidad de las glucoproteínas las proteínas glucosidadas son muchas proteínas que se encuentran en las membranas. Hay otras que se encuentran secretadas como en los anticuerpos. También existen hormonas proteicas. También está conformada por la hemoglobina. Se utilizan como factores de coagulación y proteínas transportadoras de metales, ¿sí? Generalmente, como ustedes saben, la respiración, lo que nosotros respiramos, se debe gracias en el centro de la estructura de la hemoglobina se encuentra el hierro. Y el hierro permite la oxidación y gracias a ella la respiración. Y además de muchas proteínas. Entonces las glucoproteínas se utilizan para diferentes funciones corporales, especialmente de los animales. Recordemos, como la producción de anticuerpos, el trabajo de las proteínas, la hemoglobina y la respiración y la oxidación del aire que nosotros consumimos, como coagulación, que también se encuentran en la sangre como agentes coagulantes, proteínas transportadoras de metales que nos sirven para transportar metales y algunos procesos enzimáticos, ¿sí? Entonces, eso es lo que me interesa que sepan ustedes para qué sirven las glucoproteínas. Aquí tenemos un poquito más grande para que ustedes puedan ver cómo se forman estos enlaces, de que si les dibujamos uno por uno serían gigantescos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el primer ejemplo, en el primer caso estaría una estructura de una galactosa que ustedes se recuerdan tiene 6 carbonos, seguidos por un ácido acético que tiene como 7 carbonos. Entonces sería una estructura gigantesca. Y esta estructura de acá sería mucho más gigantesca porque tiene varias glucosas unidas, ¿sí ven? Muchísimas glucosas unidas. Entonces serían estructuras súper grandes. Lo que la ciencia intenta hacer es condensarlas y a partir de gráficos que demuestran de qué compuesto se trata, poder definirlas, ¿no? Entonces, la primera se llama la serina y treonina y la segunda que tiene enlaces O-glucosídicos, mientras que la aspiragina tiene enlaces N-glucosídicos, ¿sí? Ahí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de un conjugado, ¿sí? Un lípido conjugado para que ustedes vean cómo es la estructura de esta. No creo que tenga sentido que nosotros nos aprendamos de memoria cómo sintetizar todo esto, pero sin embargo, así es el lipopolisacárido de la membrana de una bacteria. Como ustedes pueden ver, son llenas de anticuerpos producidos por el sistema inmunitario en respuesta a la infección bacteriana. Entonces, miren cómo el cuerpo reacciona y sintetiza los diferentes compuestos que se encuentran dentro de nuestro organismo con la finalidad de que podamos responder a las necesidades. En la primera parte, en la parte de arriba, tenemos una cadena de enlaces O-glucosídicos. En el medio se encuentra el núcleo de esta estructura bacteriana y al final se encuentran los lípidos que tienen la función de proteger y como reserva energética de las membranas de esta bacteria. Entonces, como ustedes pueden ver, es una estructura bastante compleja que, insisto, no es mi afán de que se aprendan de memoria, pero cuando vayan a la universidad digan de que sí les enseñé esto, ¿sí? De que sepan cómo son los glucolípidos. Tenemos también los ejemplos de diferentes antígenos sanguíneos, que quiere decir de que se encuentran en la sangre. Profe Gonzalito, ¿usted tal vez tiene el conocimiento de antígenos? A ver. Ustedes deben saber que en la sangre siempre tenemos antígenos y anticuerpos, ¿no es cierto? Ya. Los antígenos realmente son unas sustancias que van a ayudar generalmente en la coagulación. A eso se refieren los antígenos. Entonces, muchas gracias, profe Gonzalito. Entonces, miren, estos glucolípidos presentes en la cara externa de la membrana del plasma. ¿En dónde se encuentra el plasma? El plasma se encuentra en la sangre. Cuando ustedes les hacen un examen sanguíneo,
les ponen los tubos de ensayo, ¿no es cierto? Y les tapan y le meten en la centrífuga. Esta centrífuga se encarga de dar vueltas a 1200 revoluciones por minuto y se queda una partecita que es como una gelatina color marrón, que es el plasma. En el plasma se ha podido identificar diferentes antígenos o antígenos y anticuerpos que tienen la finalidad de sintetizar y proteger al ser humano, en este caso, o al animal en el que se haga el estudio. Dentro de estos antígenos han encontrado diferentes tipos, ¿no es cierto? Entonces tienen el antígeno tipo O, el antígeno tipo A y el antígeno tipo B, que como ustedes pueden ver están constituidos por glucosa, galactosa y fructosa. Aquí tenemos una identificación de los azúcares que yo les dejo para su mayor conocimiento, en donde ves dónde es mucho más azúcar, menos azúcar, y cómo se utiliza para las producciones y cómo lo identificaron a través de reactivos de Bennig, de Brown, reactivos de Fehling, de Baroder, utilizando el espejo de plata, el reactivo de Tollens. Entonces existen diferentes reactivos para poder identificar los diferentes polisacáridos. Ahora, chicos, antes de que se nos acabe el tiempo, vamos a meternos rapidito a nuestro Classroom. Sí, rapidísimo a nuestro Classroom. Ya voy a meter de una al Kahoot, ¿ya? Oye, mi licenciado, yo ya hice esa prueba, ¿le repito otra vez? No, ¿Seguro? segurísimo. Entonces voy al Kahoot, Ya, listo. para los que no lo han hecho todavía. Nos vamos a demorar 5 minutos, ¿ya? Dicen, dicta el código, por favor. Es que se abre directo y si aparece jugar te aparece otra cosa. Voy a dictar el código. Por favor. Yo te voy a hacer para que se lo copies el link, ¿ya? Esperemos un ratito que el internet me lo cargue, se cargue y empezamos, ¿ya? Entonces aquí está mi Kahoot y tenemos polisacáridos de bioquímica. Juguemos entonces. Yo soy el teacher. Me mandaba como profesor a mí también, por eso no hice nada, nomás le dije que Ok. dictara el código. Vamos al modo clásico. Clásico. ¿Están listos? Dicen, Y ahí está su código, chicos. Por favor, copien 43 37 63 0. No tengo jugadores todavía. 43 37 63 0. Ya tenemos uno. Esperemos, verde. Cajamarca. Dale, Dicen, dale, a vamos, mí vamos. dicen, a mí me llevó de una la... Ya, juégale. Si ya quieres jugar, juega. Listo, listo. No, le voy a esperar, listo. pónganse con el código, porque si entran con el link, 3 se 0. van como anfitrión, como profesor, se van. Cuando se unen con el link, dice, se van como profesor y no pueden jugar. Esperemos un ratito, chicos. En 1 minuto empezamos, ¿ya? 43 37 63 0. ¿Sí estuvo clara la clase hasta que todos se unan? Estuvo chévere, ¿no? Sí, dicen. Sí. Ya tenemos Sí, 50, Claro, pues mi licenciado. 52. Hoy les puede resultar difícil a ustedes captar la ubicación de los carbonos, todo eso, pero Eso me con el confunde. tiempo, estando presencial, se puede hacer, ¿sí? Algunos van a decir, no, que están esas fórmulas difíciles. No es difícil. Dicen una pregunta, la lactosa es la fusión de la galactosa y la glucosa, ¿verdad? Ajá. Claro. $59 jugadores, chicos. Empezamos en 15 segundos. 60 jugadores. 62. Vamos, muchachos, vamos. Ya no- Les voy a repetir. 43 37 63 0. Llama ahora. ¿67 jugadores?
66. Ya nos falta poquito. Bueno, empecemos ya, chicos, por honor al tiempo. Los que no alcancen a hacer, por favor, se encuentra en la plataforma del Classroom y ustedes pueden hacerlo con calma, ¿ya? Entonces, empecemos. ¿Sí? Empecemos. Ya, chévere. A ver, vamos ahí. Comienzo. Vamos ahí, mi licenciado. ¿Estás listo? Yes. Por 2 puntos. La estructura de la quitina corresponde a una disacárido, polisacárido, otros o un monosacárido. Vamos, chicos, vamos, dale, dale, dale. 15 segundos. 9 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Listo. Siguiente. Vamos, polisacáridos. Pues chicos, acabamos de ver quitina. Kist. Por 2 puntitos. La estructura del péptido glucano se encuentra en, lo acabé de decir, por Dios, los artrópodos, la pared bacteriana o en las plantas. ¿Qué me pasa? Dale. Porque claro, de seguro te mareé con mis idas y vueltas. Te cansé ¿Cuál es el que pone música? Nunca puedo apurar a mi Mateo, por favor, tu música. Mateo Andrade. Para mí. 4, 3, 2, 1. Chévere. Pared bacteriana, muchachos. Pared bacteriana, péptido glucano, lo acabamos de ver. Kiss, tercera pregunta. ¿La lactosa se presenta un enlace tipo? La lactosa, les voy a poner la imagen, ¿ya? ¿Qué tipo de enlace es ese? Acuérdense. Beta. Acuérdense, ahí está la imagen, ¿no? ¿Qué tipo de enlace es? Facilito, ¿verdad? Está la imagen. Solo vean hacia dónde va la flechita del OH y ya vamos a ver si es beta o es alfa y en qué el número de carbono. Es beta, dicen. Ya, beta 1,4, chicos, beta 1,4. ¿Sí? Sí. Pregunta 4. La siguiente estructura tiene un carbono numérico tipo D o tipo L. Acuérdense, el último carbono, ¿no es cierto? ¿Hacia dónde se veía? Mateo Andrade. Silencio. Segunda vez. R. Ay, bueno, aquí era D, ¿no? Me equivoqué. Le puse L. Yo solamente puedo ver tu reto, Javier. 3, 2, 1. Donde dice re era D, perdón. Pero ustedes ya me entienden, ¿verdad? Sí. Eres, sí. Siguiente. Y la última, chicos. ¿Verdadero o falso? El glucógeno tiene enlaces alfa 1,4 saturados y alfa 1,6 saturados. Ahí está la Cierto, imagen. profe. Cierto. $13 segundos, 12 segundos, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1. Chévere, chévere, muchachos. Muchas gracias, chicos. Veamos quién está en el podio. Nos queda 1 minuto 20 segundos. Solo me equivoqué en una, yo lo hice. Tercero, Joel. Segundo, señor Tipan Luisa. Y primero, señor Cajamarca. Perfecto, chicos. Muchas gracias, muchachos. Espero que haya estado un poco divertida la clase. Siempre es un placer estar con ustedes. Ya no. Un gran abrazo y espero que nos podamos ver pronto, ¿sí? Me ganaron por el tiempo, mi licenciado. Chévere, Yo se hacía ya una primero porque ya sabía todito. chévere, chicos.
Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta, muchachos? Nos queda menos de un minuto. No. Muchas gracias, profe Gonzalito, por acompañarme. Gracias también a ustedes. Cuídense, jóvenes, señoritas. Muchas gracias. Chao, chicos. Nos vemos pronto. Luego, profe. La siguiente semana se acaba la unidad. Mandarán Hasta deber. luego, mi licenciado. Ya subo Dicen, no hay deber entonces. No hay deber. Disfruten. Muy bien, mi licenciado, esa es la actitud. Buen fin de semana, chicos. Un abrazo. Igualmente, Licen. Ya bien, dicen.